quiero compartir la palabra y es una segunda parte para una primera parte que hubo en esta semana anterior, la otra. Pero en resumidas cuentas estoy compartiendo un poco del testimonio de algo que nos ha ocurrido en los últimos tiempos, que ha sido un tiempo muy difícil como familia para las personas que no lo saben, que es la primera vez que veo. Tiene que ver con un tiempo de hospitalización de mi hijo menor, por más de 40 días, en una situación de mucha gravedad, 25 de esos días en la UCI. Y en ese tiempo de prueba, donde, bueno, gracias al Señor, ya mi niño está mejor, está ya en casa, y una bendición, estamos, imagínate, ¿no? Y cumplió años el viernes, ¿no? He aprendido muchas cosas. Hay cosas que he aprendido que quiero compartir contigo. Hay algunas cosas que para mí han sido vitales en este tiempo y estoy compartiéndolo con la iglesia porque creo que también te van a servir. Porque si bien a lo mejor no estás atravesando una prueba hoy, pero puede ser que mañana sí. O alguno de vosotros quizás sí estén atravesando una prueba ahora difícil. Y son cuestiones que no son nada nuevo ni nada revolucionario, pero entiendo que son para este tiempo y es por eso que lo quiero compartir contigo. Compartí la semana pasada, la anterior, acerca de los temores que hemos tenido como familia, que se han amplificado en estos días que hemos pasado, pero que ha sido el amor de Dios es lo que ha sostenido. La palabra dice que el perfecto amor desplaza, echa fuera el temor, y ha sido lo que a nosotros nos ha sostenido en estos días de temor, de dificultad. Pero hay un componente también importante que nos ha sostenido en este tiempo, y tiene que ver con ustedes. Ustedes, la casa, la familia de Dios, nos ha sostenido a nosotros en este tiempo difícil. Porque hemos recibido cientos de llamadas, de WhatsApp, de mensajes en el Facebook, de gente que ha ido al hospital. En una ocasión llegamos, Isa, mi Samuel y yo, los tres, súper agobiados por la situación. Estábamos ahí muy apagados porque teníamos que ir 3 veces al día a la UCI, las visitas de la UCI son muy duras. Y recuerdo que entrando yo iba con la torrija, iba andando por delante y entonces mi Samu me coge del brazo y dice, papá, está la gente de la iglesia ahí orando. Y no me había dado ni cuenta, estaba en mi mundo y cuando miré, en la puerta de la UCI había un grupo de la iglesia orando, intercediendo por mi niño, ¿no? Eso nos quebró el corazón diciendo, Señor, gracias. Y quiero hablarte de esto, de la familia en Dios, de la importancia que tiene, y vamos a profundizar un poquito en esto, en algo que para mí ha sido vital y ha sido muy, muy especial. Si hay algo que une al ser humano, muchos pensamos que son las victorias, los éxitos, ¿verdad? Este verano vivimos aquí además la victoria de España, ¿no? en la Eurocopa. Ya casi que ni nos acordamos de eso, ¿verdad? Se ha quedado ahí, fue un momento emocionante, nos abrazamos, todo muy bonito, todo, pero ahí quedó y ya está, y ahí hasta que otra vez ganemos o lo que sea, ¿no? Claro, los béticos difícil que entiendan esto porque celebran poco, ¿no? Pero claro, mira Fonseca cómo se ríe, que sevillista. Pero fíjate, algo que realmente une al ser humano es el dolor, las dificultades realmente es lo que nos lleva a la unión, ¿no? Leí el otro día acerca de un accidente que hubo de no me acuerdo la compañía, Spanair creo, un vuelo que salía de Madrid a Canarias, ¿recordáis? Que murió un montón de gente. Hay una asociación creada de las familias de las víctimas que todavía están haciendo cosas en pos de, que se haga justicia con todo lo que pasó, ¿no? Fijaros, años después todavía esas familias conviven, se animan, y como te digo, hay algo que une realmente nuestros corazones y es el dolor. Pero la pregunta es la siguiente, cuando pasa ese dolor, cuando ya no estamos en ese momento como, gracias al Señor, nosotros como familia no estamos, ¿qué pasa? Cuando volvemos a la normalidad, seguimos en esa unidad, seguimos en esa preocupación los unos por los otros, seguimos ahí andando la segunda milla o simplemente nos quedamos ahí en ese momento de crisis para estar juntos. Esa sería la pregunta. No solo como iglesia, sino como familia, como personas que estamos de alguna manera pues rodeados de gente, ¿no? Pasa el momento de la crisis. Por ejemplo, nosotros que estábamos todo el día en el hospital y entonces hubo un grupito de hermanos que nos hacían comida y nos la daban y para nosotros era un alivio porque no teníamos tiempo ni para cocinar y llegaba alguien con un Tupperware. Digo yo, ¿a dónde están esos Tupperware ahora? Porque ya
Ahora no aparece nadie con un Tupperware para decirme, guau, que queremos, no. ¿Qué ocurre entonces? O sea, tenemos que esperar a que haya una crisis, a que haya un momento de dolor, a que haya una situación crítica para volvernos a unir, para estar orando juntos, para clamar al Señor. Yo creo que no debería ser así, ¿verdad? Y quiero acercarme a la palabra del Señor en esta mañana para ver un momento crítico y cómo Jesús interpretó este momento, y no solo eso, sino que además se convirtió en uno de los mandamientos más importantes que tenemos, ¿no? Por eso me gustaría que en esta mañana pudieras sumergirte en un momento especial, pudiéramos de alguna manera ser unos espectadores ahí, aunque no fuimos invitados a ese momento, pero a través de las Escrituras hemos sido invitados. Nosotros ahora somos esos espectadores que aprendes de esa escena. Y quiero hablarte de esa escena increíble de la última cena del Señor, retratada por muchos pintores, donde Jesús toma a su grupo de discípulos para celebrar algo que ya habían celebrado otras veces, puesto que era la Pascua judía, que era una celebración que todos los años hacían, que recordaba el momento donde el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue sacado con milagro, y entonces cada año, por generaciones, se celebraba esa Pascua del Señor para recordar cómo Dios sacó a ese pueblo de allí. Y fíjate que esta Pascua ya la habían celebrado ellos otros años, concretamente 2 años, porque según las Escrituras vemos que 3 años estuvo con Jesús aquellos discípulos. Pero aquel momento era diferente, era la última cena, el último momento de intimidad con ellos. Y te puedes, por un momento en tu imaginación, adentrarte en esa casa con una iluminación de vela y la mesa está puesta y hay bullicio, los discípulos están poniendo todo en orden, están hablando de sus cosas y puedes imaginarte a Jesús en un momento de la mesa observando todo aquello pero en silencio, ¿no? Y hay un ambiente extraño porque por un lado está el festejo, está la celebración de ese momento de intimidad, hay espiritualidad porque era un momento espiritual. Sin embargo, los discípulos observan que Jesús esa noche está un poco diferente. Y todos esperaban que Jesús abriera aquella mesa con un agradecimiento, con todo el ritual que se esperaba. Sin embargo, todos están sentados en la mesa y el ambiente empieza un poco a calmarse y todo el mundo está pendiente de lo que va a hacer Jesús. Y todo el mundo lo que intenta o lo que cree es que de momento ya va a empezar la comida, el ritual, como un año más. Sin embargo, contra pronóstico, Jesús se levanta, dice la Escritura en Juan 13, y en vez de tomar pues toda la simbología de lo que tenía que ver los panes sin levadura, las hierbas, el vino, toma una palangana de agua. Toma un recipiente de agua y se dirige a los discípulos, y todos los discípulos miran con asombro aquello, pero bueno, ¿esto qué significa? Esto no entra en el ritual, una palangana de agua. Pero más allá de eso, Jesús toma una toalla, se la enfunda y de una manera se quita su corona del Rey del Universo y se hace siervo. Jesús se arrodilla ante aquellos hombres con sus pies sucios. Esto era una tradición también normal, que en todas las casas, especialmente las de poder, había unas personas que eran los esclavos, que eran los que se dedicaban a los quehaceres de limpiar los pies de los invitados. Y era algo de lo más bajo que había, porque te puedes imaginar la sandalia abierta, los zapatitos abiertos, pisando el barro, la inmundicia, pues toda la porquería, llegan a las casas y allí había unas personas que eran los esclavos preparados para lavar los pies de aquellas personas, secarlos. Y Jesús ahora se despoja de su realeza, el Rey del Universo. Habían visto a Jesús hacer milagros, habían visto a Jesús directamente conectar con el Padre, habían visto a Jesús en su gloria incluso. Y ahora ven a un Jesús arrodillado ante los discípulos, lavando pies. Imagínate el silencio y el sonido del agua lavando los pies y la incredulidad de aquellos hombres. Y en esa escena, bueno, pasa un poquito más adelante el tema de Judas, pero en Juan 13:31 Jesús le da la última lección en vida.
Y les dice, y dice la palabra del Señor, en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado, y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, dice que Dios el Padre le dará su propia gloria al Hijo, y dice, y lo hará de inmediato. Y aquí vemos la relación perfecta de la Trinidad. No está el Espíritu Santo ahora en escena, pero vemos un momento donde dice la palabra que Jesús, con lo que iba a hacer, iba a dar la gloria al Padre, pero que el Padre, al ver lo que Jesús estaba haciendo, iba a darle la gloria al Hijo. Y vemos como una conexión increíble donde se suma el Espíritu Santo y cada cual le da la gloria. El Espíritu Santo da testimonio del Hijo, el Hijo glorifica al Espíritu Santo da la gloria al Padre, y todos giran alrededor del todo en una danza preciosa donde cada uno es el centro. Y es el modelo perfecto de una familia, donde cada uno servimos al otro siempre y uno nunca es el centro sino es el otro. Ese sería el modelo perfecto familiar, la Trinidad. Y dice la palabra en el versículo 33, mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde voy. Fíjense, ya Jesús había anunciado su muerte muchas veces. Incluso les había avanzado, no se preocupen, tengo que ir a Jerusalén, voy a ser entregado a los líderes, me van a matar, me van a crucificar, pero no se preocupen porque voy a estar con vosotros en la resurrección. Y ellos incluso, fíjate, es interesante que ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo, de la resurrección de Lázaro. Ellos vieron una resurrección en vídeo. ¿Alguien ha visto aquí una resurrección en vídeo? No. En vídeo sí, a lo mejor, pero en directo nadie. Pero ellos habían visto incluso que la resurrección era posible. Pero ahora no daban crédito a que aquello pudiera pasar, porque envuelto en aquel ambiente también había un ambiente de temor entre los discípulos. Puesto que no solamente iba a haber una despedida física del Maestro, sino una despedida de su propósito de vida. Ellos durante 3 años habían girado alrededor de la vida de Jesús y les había dado propósito, les había dado sentido. La palabra dice que dejando todo siguieron al Señor. Algunos dejaron sus trabajos, algunos dejaron sus familias, algunos quizás sus estudios. Y dice que aquellos 12 hombres durante 3 años Jesús les dio sentido. Y ahora Jesús dice, donde yo voy ustedes no pueden ir de momento. Y sumado a ese temor por la partida del ser querido, se sumaba el temor ¿y ahora qué pasa con nuestras vidas? Un momento duro, difícil, muy complicado para los discípulos, muy complicado. Y Jesús está intentando decirle, hay una manera en la que ustedes pueden superar esta crisis. Hay una manera donde ustedes van a poder caminar hasta que las cosas sucedan. Y dice la palabra del Señor que dice, así que debido a que yo no voy a estar entre ustedes, les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo les he amado, ustedes deben de amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Ese será el sello. Interesante. Pues nosotros, en nuestra historia dramática de la cristiandad, hemos creído que el sello eran las grandes catedrales, las grandes obras de Dios, los grandes movimientos, la gran religión, hemos pensado que eso, incluso en el siglo XXI, tenemos un concepto del reino de Dios como lo material. Y dice la palabra de Dios que la gente identificará que ustedes andan con Jesús porque se aman entre ustedes. Qué interesante. Pero añade un detalle importante que lo presenta, Jesús presenta esto como un mandamiento nuevo. ¿Nuevo? ¿Era nuevo? Me pregunto. ¿O qué tendría de nuevo esto? Porque claro, si tú vas, por ejemplo, a Marcos 12, mucho anterior, Marcos 12, 28, dice la palabra, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate, se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Jesús está allí en una de las suyas contestando preguntas y entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante?
Y Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el mandamiento principal. Y Jesús le dice, claro, y el segundo es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento más importante que estos. En un sentido, toda la Biblia, toda la historia se pudiera resumir en estos dos mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Además, en un mandamiento indivisible. No es, yo es que amo a Dios, ya con eso tengo bastante. No. Es un binomio que no se puede dividir. Amar a Dios por ende tiene que reflejarse en el amor al otro. ¿Sí? Por tanto, ¿qué tenía de nuevo el mandamiento de Jesús? Puesto que esto ya estaba en la ley. Pero fíjate lo que le contesta Jesús. El maestro de la religión, el maestro que le había hecho la pregunta responde, bien dicho Jesús, maestro, es así, yo lo tengo claro, está claro. Y la verdad, al decir que hay un solo Dios y ningún otro, además yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón, todo mi entendimiento, todas mis fuerzas, y amar al prójimo como a mí mismo. Esto es lo más importante, esto es más importante que presentar ofrendas quemadas, sacrificios, etcétera, etcétera. Aquel hombre religioso le dice, Señor, es que es lo que yo siempre he creído, que lo más importante es amar a Dios y amar al prójimo, dejarnos de tantos sacrificios, de tantas historias. Si solamente cumpliéramos esos dos, nos sobra todo lo demás, porque toda la ley está basada en esos mandamientos. Pero mira la respuesta de Jesús. Le dice, estás cerquita del reino de Dios, pero todavía no has entendido el reino de Dios. Interesante. La respuesta es, no estás lejos, te estás acercando al reino de Dios. ¿Qué faltaba? ¿Faltaría algo ahí? Claro. Dice el mandamiento, amar al prójimo. El primer mandamiento es innegable. Es lo que Dios demanda de nosotros, amarlo con todo nuestro ser, con todo lo que somos, sin medias tintas. Nos cuesta mucho. A veces tenemos un pie en el amor de Dios y otro en el amor a las cosas, al mundo, a nosotros mismos. Y Dios dice, no, yo quiero que me ames como yo te amo a ti, sin reserva. Y estamos en eso, ¿no? Estamos intentándolo. Hay días que uno más y otro menos. Estamos en eso. Lo tenemos claro, que eso es lo más importante. Pero lo que no tenemos tan claro es el segundo mandamiento. Porque dice Jesús, en la ley dice esto, ok, amar al prójimo como a ti mismo. Y dice el religioso, exactamente, dice Jesús, pero no es del todo así, te falta algo. Estás cerca del reino. Porque claro, hablando claro, nos queremos mucho, ¿no? Cada uno se quiere mucho a sí mismo, ¿sí o no? ¿Te quieres a ti mismo o no? Sí, te quiere, te cuida. Pero también hay algunas áreas de tu vida donde no te quieres tanto. Y fruto de eso, elevado a la máxima potencia, tiene que ver con los problemas de ansiedad, depresión, de no aceptación de uno mismo. De ahí vienen problemas dramáticos como la bulimia, la anorexia, donde la persona ve una distorsión en el espejo de sí mismo y no se acepta, y otro tipo de cosas. Y hay días donde uno se mira al espejo y dice, qué pedazo de tío, Quillo. Pero hay otro día donde te mira y dices tú, vaya tío. Hay días donde salen las cosas bien y hay días donde no salen bien. Hay días donde uno está pletórico porque, bueno, está avanzando, incluso está en las cosas del Señor bien, pero hay días donde uno mete la pata y deja de quererse tanto. En el momento en que tú te inmiscuyes en relaciones que no te interesan, te estás dejando de querer. En el momento que tú estás metiendo a tu cuerpo, que este es el vehículo que Dios te ha dado. Escúchame, otro día predicaré de ese tema. Yo predico de ese tema también. El cuerpo es el vehículo del propósito de Dios en tu vida. ¿Lo sabías? Lo que tú tengas que hacer aquí en la tierra lo vas a cumplir en este cuerpecito serrano.
Por tanto, tu cuerpo también tiene que ser cuidado. Y tienes que tener una alimentación sana, un descanso, quitarte el estrés y quitarte de un montón de cosas. Porque el día que este cuerpecito enferme y se muera, se acabó. Game over. Y una cosa es que todos tenemos un día y otra cosa es que tú te adelantes. Una cosa es que tú vayas a vivir los últimos años de tu vida, los que estamos entrando ya, como dice mi Fran, dice, los que le hemos dado la vuelta al jamón ya, los que pasamos de 50 le hemos dado la vuelta al jamón. La calidad de vida que tú vas a tener en tus últimos días va a depender mucho de tu inversión o del cuidado de tu cuerpo, ¿sí? Por tanto, en esta regla de que amar al otro como a sí mismo, no siempre vas a amar al otro bien, porque ni siquiera tú mismo eres capaz de amarte en muchas áreas de tu vida. Así que es una regla que tiene sus limitaciones. Y por eso Jesús le dice, el mandamiento nuevo ahora ya no es amarte como a ti mismo, amar al otro como a ti mismo. El mandamiento ahora es amar al otro como yo te amo a ti. Y déjeme decirle que Jesús te amó a ti más que a Él mismo porque fue dispuesto a ir a una cruz por ti. Y Jesús demostró que Él te amaba a ti más que se amaba Él a sí mismo. Porque aunque algunos podían decir, bueno, los judíos lo entregaron para acá, para allá, lo mataron, sí, pero Jesús mismo dijo, quieto, que a mí nadie me quita la vida, que la doy yo como ofrenda voluntaria por los demás. A mí no me quita nadie la vida. Con un chasquido de mis dedos baja unas legiones de ángeles y arrasan el imperio romano que no queda ni ceniza. Pero no es el plan, porque yo estoy dispuesto a dar mi vida por vosotros. Jesús te amó a ti más que se amó a sí mismo. Entonces el mandamiento nuevo del que Jesús se refiere, las reglas del juego en el reino de Dios ya no es ni siquiera amar al otro como a ti mismo, es amar al otro como Dios te ama a ti. Y por tanto, el estándar se sube muchísimo. Muchísimo. Es más, en el capítulo 15, Jesús redunda en eso. Jesús de nuevo vuelve a hablar de eso. La vid verdadera, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Y en el versículo 9 dice, yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Ese es el patrón. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Y dice el versículo 12, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo les he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y Cristo lo hizo de una manera majestuosa. Jesús no solo lo predicó, sino que lo vivió. Lo encarnó en su vida. Ese mensaje de dar la vida por los amigos, solo Jesús lo encarnó en su propia vida. Y dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ahora ustedes son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan fruto duradero, y así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. De nuevo cierra este texto en el versículo 17. Este es mi mandamiento, ámense unos a otros. De nuevo Jesús dice, así como yo he recibido el amor del Padre, yo asimismo les he amado a ustedes y ahora les toca a ustedes amarse a ustedes como yo les he amado. Y ese es el estándar, fíjate. Se ha elevado el estándar, ya no es ni siquiera amar al otro como a uno mismo, porque como te digo, nuestro amor por nosotros mismos tiene muchas fallas y tiene muchos condicionantes y tiene que ver con nuestros estados de ánimo y tiene que ver con las circunstancias. Ni que decir cuando uno entra en una etapa de adolescencia, que como su propio nombre indica, la persona se adolece. Es una etapa durísima la adolescencia, donde precisamente lo que menos tienes es de amor por ti mismo. ¿Por qué? Porque no te gusta, porque etcétera. Y ya ni qué decir
todo el rollo que hay con las redes sociales que marcan unos estándares, unos estilos de vida que son mentiras, unos estándares también de estos estéticos, y la gente al mirar esos modelazos y se miran uno y dicen, no, pero ¿esto qué es? Yo no valgo nada al lado de este que está todo el día viajando. Si se está marcando una gran mentira que la gente cree, no sé si sabe, pero las estadísticas hablan de que creo que por 4 se han multiplicado los suicidios entre adolescentes. Una barbaridad. Y tiene que ver precisamente con esto, con la falta de aceptación. Por tanto, yo, si tengo que amar a Fran como yo me he amado a mí mismo, mi amor por Fran va a estar muy limitado. Porque habrá días que yo me ame mucho y lo quiera mucho, pero habrá días que yo me ame muy poco y no puedo ni ver a Fran. Que no es el caso, porque ¿quién no va a querer a Fran? Si esto es para comerse. Pero cuando Jesús viene, dice, el nuevo mandamiento es, tienes que amar al prójimo, a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos. Ese es el prójimo, ya no como a ti mismo. Ahora tienes que aplicarle el amor que yo aplico por ti. Cambia la cosa. Pero claro, este sería... Yo estaba pensando, hubo una frase que se popularizó en los años, creo que 90 por ahí. Los que ya peinamos cana en el Evangelio la recordarán. Una frase súper chula que decía, ¿qué haría Jesús? ¿Te acuerdas de eso? Era ahí todos unos mundanos, no estaba en la iglesia, ¿no? Ah, mira, entonces había una frase que era muy interesante porque ante cualquier circunstancia, antes de meter tu carnalidad, tú tenías que pararte y decir, en esta situación, ¿qué haría Jesús? Y es muy interesante eso. Es una frase que yo el otro día me acordé y digo, tío, esta frase debería de abanderar nuestros estilos de vida. Porque ahora cuando yo me relacione con mi mujer, yo ahora tengo que amarla. De ahí viene Efesios 5. Marido, amen a sus mujeres como yo amo a la iglesia. Cuando yo me tengo que tratar con Isa, con sus cosas, como cualquiera, yo ahora ya no lo puedo amar ni como a mí mismo, la tengo que mirar como la mira Jesús. Pero lo mismo con mis hermanos, lo mismo con mi familia, con mis hijos, que tengo mis crisis generacionales con ellos, mis cosas, niños, ¿dónde va vestido así? Oh, por favor, tengo mis crisis con ellos. Pero yo ahora tengo que mirar, si yo creo que Jesús ama a mis hijos, yo ahora la mirada hacia mis hijos tiene que ser con el mismo amor que Jesús les ama. Y si esto lo aplico de una forma auténtica, que para mí está siendo revolucionario, desafloja muchas tensiones en mi vida. Vamos a decirlo así, de una forma elegante. Relaja la tensión. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir, ay, Señor, ayúdame a amarlo como tú lo amas. Y si eso lo aplico en mis relaciones en mi casa, lo aplico con mis hermanos, lo aplico en mi entorno, estoy creando un ambiente, escúchame, del reino de Dios. Porque Jesús dice eso. Fíjate qué curioso. El último mandamiento les habría dado 200.000 millones de enseñanza en 3 años, mandamientos. No, mira, los discípulos que se le iba la olla que no vea. Allí van a Samaria, acuérdate, del norte de Galilea a Jerusalén había que pasar por Samaria y viceversa, y los samaritanos de la traían. Los samaritanos, cuando veían que los judíos entraban, como se hablaban entre ellos, cerraban todas las puertas a todos los baritos. Oiga, dame usted un café. ¿Café? Ni agua, cerraban todo para no atender a los judíos, fíjate. Y los judíos muchas veces tenían que dar la huerta para no cruzarse con los samaritanos y daban unos huertazos y Jesús dice, no, vamos a dar huerta ninguna, vamos a pasar por ahí, yo soy Dios también de estos hombres. Y Jesús pasa por los samaritanos y todos los samaritanos cerrando las puertas a los bares, quitando los veladores de la calle rápido. Que vienen los judíos, bueno, quita los veladores de ahí. Gasolina, ya me ha terminado gasolina. El gasolinero tosí eso.
no tengo gasolina. Y tú viendo allí que está echándole a otro, y no tengo gasolina. Y dice los discípulos, Señor, ¿por qué no oramos que caiga fuego en esta gente? Y Jesús los mira y dice, no sabéis de qué espíritu soy, hombre. ¿Cómo vamos a orar eso si lo que tenemos es que amarlos? ¿No? Fíjate la diferencia, ¿no? Aquellos estaban peleando entre sí, Señor, cuando vengas en tu reino, permite que yo esté a la derecha y mi hermanito a la izquierda. Y los otros discípulos, ay, esta gente, no tienen cara esta gente. Vamos a hacer para acá, para allá. Y dice, un momentito, es que en el reino el primero es el que más sirve. El que lava pie, aquí en el reino, la regla del juego, el que lava pie es el primero. Y ya dijeron, ya no está tan bonito eso. Y Jesús con su propia vida encarnó ese principio desde que nació hasta que murió y resucitó. Por tanto, el nuevo mandamiento es este. Ya no es ni siquiera amarnos como nosotros mismos, es amar al prójimo, al más cercano, a tu familia, como Jesús les ama. Y por tanto, esa pregunta o esa frase de nuevo cobra vida en nosotros, y cada vez que tengamos una crisis matrimonial, un problema con los niños, un problema entre nosotros, debemos de pararnos y decir, ok, ¿cómo? Yo te cogería por el pescuezo, yo te agarré por el pescuezo, pero ¿cómo lo haría Jesús en esto? Señor, ¿cómo tú tratabas a esta situación? Pero si eso lo aplicamos todos, imagínate, estamos trayendo el reino a nuestras relaciones, estamos trayendo el reino a nuestra familia. Aunque en tu familia quizá la otra parte, tu esposa, tu esposo, lo que sea, no sean creyentes, no importa. Porque el reino de Dios se manifiesta por tu vida donde estés. Y eso cambia ambientes, cambia todo. Y finalmente el atractivo de tu vida no va a ser tus obras, no va a ser que venga todos los domingos al culto, no. Lo que la gente va a ver de atractivo en ti, que va a querer conocer más de Jesús, va a tener que ver con el amor que tienes al prójimo. La gente se va a interesar en Jesús cuando te vean actuar como Jesús hacía, con un amor que no está condicionado. Aquí está mi querido José. Él ha vivido de cerca el mundo de los centros de rehabilitación, hasta con su familia allí. En los años 80, Dios trajo una revolución de amor a este país, porque la gente se moría en las calles con la droga, se moría la gente literalmente, y Jesús levantó hombres y mujeres que se dedicaron, como Jesús lo hubiera hecho, a limpiar a gente que estaba muriéndose de sida en las camas, y los levantó, y aquello produjo uno de los mayores avivamientos hasta el día de hoy en nuestro país, los centros de rehabilitación. Fíjate, la gente empezó a entregarse al Señor por ver el trabajo de aquellos hombres y mujeres abnegados, y las familias de aquellos hombres y de aquellas mujeres que recogían en la calle se entregaban a los pies de Cristo por ver cómo otras personas, sin tocarle nada, habían traído a su familia y las habían sanado. Y a muchos de ellos acompañado hasta el final de sus días. Un movimiento de amor, hermano. El mundo necesita, nuestras familias necesitan un movimiento de amor genuino. No de buenas palabras, de buenos inventos, de religiones. El mundo necesita amor. Y nosotros ahora tenemos ese testigo de parte de Jesús. Amaros como yo os he amado. Y ese será el sello por lo que otros se interesarán por mi amor. Qué interesante. Y nosotros pensamos que son nuestras grandes obras, nuestros locales con luces de colores, la pantalla. Nosotros pensamos que eso es lo que va a atraer a la gente. Y me encanta mi iglesia, me encanta Olion, porque para nosotros esto es importante. Y nosotros desde el minuto uno hemos abanderado y hemos hecho una cultura entre nosotros de que cualquier persona, venga como venga, aquí tiene las primeras filas reservadas para ellos. Y aquí no se te va a juzgar por cómo venga, por quién eres, por lo que hayas hecho. Y lo hemos hecho, y eso ha traído mucho fruto en nuestras vidas.
Un amigo que llegó de las primeras veces que venía dice, me gusta esta iglesia porque aquí se dan 20 abrazos por metro cuadrado. Me encanta Oleum por eso. Creo que estamos en un buen camino y debemos de seguir así. El día que nos falte eso, entonces habrá pirado de aquí el Espíritu Santo. Y yo no quiero que se vaya el Señor de aquí. El día que nos interesemos más por tener buenas cosas aquí, buenos locales, y perdamos de vista que la importancia son las personas, ese día será el principio del final de nuestra vida, de nuestra obra, de lo que Dios está haciendo en Oleum. Ese día empezará la mayor crisis que tenemos. Podemos estar con economía tambaleante a veces, mejor, peor, pero si falta esta realidad del reino de Dios, del amor entre nosotros, entonces realmente tendremos un problema. Termino, hasta eso he aprendido a predicar más cortito. Desde que el hospital, ahora predico menos. Primera de Juan 4:7, con esto termino. Amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no puede decir que ha conocido a Dios. Así de radical lo dice Juan. O sea, tú no puedes decir que tú amas a Dios, que tú eres creyente, que tu vida es Dios, que tú vas a puedes ir y luego no amas al prójimo. Que tú eres, que tú en la iglesia vas, que tú limpias, que tú haces, que tú predicas y ahora tú no le pones ni el café a tu mujer. O maltrata a tus hijos. O le hablas mal a tus compañeros de trabajo. Entonces tu compañero de trabajo, con toda la autoridad del mundo, te va a decir, usted es un hipócrita y un falso. Y tus hijos en tu casa te van a decir, papá, tú eres un falso, porque tú en la iglesia amas mucho, pero aquí en casa eres un tirano. Si decimos que amamos a Dios, por ende debemos de esforzarnos en amar al prójimo como Jesús les ama. Esto lo cambia todo, amado, esto lo cambia todo. Porque entonces tus razones, las injusticias que estás sufriendo, toda tu herida, todo eso pasa a un segundo plano. Pasa a un segundo plano. Porque a Jesús le vas a hablar tú de herida, le vas a hablar de traición a Jesús, le vas a hablar a Jesús. A otro le puedes pedir, pero pregúntale tú a Jesús. Jesús, a ti te hirieron en vida, te hablaron de ti mal, se reunieron por ti por los milagros, te dejaron solo. Y nosotros muchas veces nos sumergimos en nuestras heridas de guerra y creemos que eso nos da un derecho ahora a nosotros actuar con la gente como actuaron como nosotros. El efecto rebote. Pero en el reino no puede ser así. No devolváis mal por mal, dice el Señor. Y no es fácil, porque hay heridas profundas. Pero el perdón es como soltar un barco que haya atracado en tu puerto. Y tú sueltas las amarras, otro día predicaré el perdón. Tú sueltas las amarras del barco y se va. Un día 1 metro, otro día 1 metro, eso es el perdón. El perdón no es que el barco desaparece, sino el perdón es que tú sueltas la amarra y tú vas mañana al muelle y está todavía el barco ahí. Y te vas a tu casa, pero si yo he perdonado ya, y como todavía tengo este dolor, y te vas otra vez y otra vez el barco allí. Si yo y tú miras la cuerda, si ya no lo amarra nada, bueno, me voy otra vez, pero un día el barco se ha desplazado 3 metros. Está ahí 3 metros, eso es el perdón. No es un sentimiento. Algunos pensamos que el perdón tiene que ver que yo hasta que no lo sienta, no lo perdono en la vida. No, ¿por qué? Porque entonces nunca vas a poder perdonar. El perdonar es una decisión donde yo suelto las amarras del barco y dejo que se aleje poco a poco. Y ese alejamiento puede durar media hora o puede durar media vida. Pero te puedo asegurar que un día saldrás al muelle de tu vida y lo que verás es un mar calma. Y no habrá ni memoria de aquel barco.
ya que el barco no supondrá para ti una tristeza. Eso es otra predicación. ¿Ves? Ya me quería cortar ya y no me dejáis, que no me dejáis. Con vuestras miradas me pedís más, Juanjo, más. Corta esto la grabación, Quillo, para empezar. En esto consiste el amor, dice. Dice, en esto mostró el amor de Dios por nosotros, en que Dios se envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. De tal manera amó Dios al mundo que dio, amar y dar. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amarnos unos a otros. Súper claro. Nadie ha visto a Dios, dice el versículo 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjate qué interesante. En esto conoceremos que permanecemos en Él. ¿En qué? Y Él en nosotros. En que nos ha dado su Espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Fíjate, si somos capaces de permanecer en este estilo de vida, es cuando Dios está en nuestras vidas. Y se manifiesta en nuestras vidas la vida de Dios en nuestro interior. ¡Qué fuerte! De una forma natural, la vida que hay de Dios en nosotros no se va a manifestar porque tú tengas una verborrea ahí, tú te sepas la Biblia entera y tú te des 7, que está muy bien. Se va a mostrar el amor de Dios en tu vida cuando tú manifiestas ese amor en tu círculo. Interesante, ¿no? O sea, en un sentido, el termómetro que podíamos usar para medir la cantidad, entre comillas, de Dios que tenemos en nosotros, no es otro que es la capacidad que nosotros tenemos de amar a otro. Ese es el termómetro. Por tanto, en mis relaciones personales yo tengo que poner el termómetro y decir, ¿cómo estoy amando a mi esposa? ¿La estoy amando como realmente Dios me ama a mí o me estoy amando a mí mismo más que a ella? Entonces ella podrá decir de mí, Juanjo, estás hasta la bola de Dios. Sale Dios por la cabeza. Le rebosa Dios. Pero lo contrario también. Si yo manifiesto ira, egoísmo, lo que yo creo, es que yo creo que tú eres quien tiene que hacerme a mí el café, no yo a ti, que para eso yo tú. Entonces cuando yo eso lo manifiesto, ya va a decir, hijo mío, vete, cógete la Biblia, y vete un ratito a ver si te llena más de Dios, mi hermano. Que tiene Dios ahora mismo por los talones. Qué interesante. Nosotros creemos es con la cantidad de teología, los años de creyente. Es que llevo 200 años, 200 no, pero 40 años de creyente. ¿A mí qué me va a contar si yo llevo de la Biblia? Todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Por eso Jesús mismo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos? Estos, frutos de amor. Frutos de amor. Tú no puedes ser un canalla en la calle con tu gente, con tus compañeros de trabajo, en la cafetería que asiduamente tú vas y maltratas al camarero y luego tú aquí en la iglesia un santo, un cara de santa gente. Dios te bendiga. No caza. Seamos genuinos en esto, seamos auténticos. Y dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es así, como Él es así nosotros en este mundo, como Él es, como Jesús ha sido y Él, así nos toca a nosotros ser. Y en el amor
dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva castigo en sí mismo, de donde el que no teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si yo amo a Fran con el temor de que Fran me va a fallar un día, entonces es un amor limitado. Pero si yo amo a Fran sabiendo que es bético, que me puede fallar un día, si yo amo a Fran así, porque ¿sabes qué? Es que Jesús me ama así. Porque Él, que es el alfa, que está al principio y está al final, Él ya está en mi futuro, sabe que de aquí hasta que me vea con Él cara a cara le voy a fallar 1.200.000.000 de veces. Y aún así me ama. Porque el amor de Dios no está basado en el temor. Por eso dice, el perfecto amor, este es el perfecto amor. Dice, echa fuera el temor. Quita el temor de nuestras vidas, a que el otro te falle, el temor a que por tus hijos, el temor por tu relación. Lo quita fuera, lo echa fuera. Ese es el rey, esa es la cultura del reino de Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice literalmente es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios que no lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. De nuevo, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Sencillo, pero a la misma vez un estándar altísimo. Pero es el camino para que el reino de Dios se establezca. Por eso le dijo a aquel hombre, estás cerca. La primera parte está bien, te falta la segunda. Estás cerca del reino, pero en el reino ya ni siquiera tiene que ver con amarte a ti y al otro, tiene que ver con amar al otro como yo te estoy amando. ¿Qué si lo intentamos, queridos hermanos? ¿Qué si no nos hacemos esta pregunta? ¿Qué haría Jesús en mi matrimonio? ¿Qué haría Jesús en mi relación con mis hijos? ¿Qué haría Jesús en mi relación con mi familia? ¿Qué haría Jesús cuando me tengo que enfrentar a una situación entre nosotros? Alguien cree que las iglesias buenas son las que no tienen problemas, pero déjenme decirle que eso es imposible. ¿Qué familia natural no tiene problemas? Pues la iglesia es igual. La iglesia nos juntamos aquí gente de todas clases, de todo, con heridas, gente hecha polvo, gente malvento, con una cultura, con otra. Aquí nos juntamos. ¿Tú crees que pretende que no haya roce entre nosotros? Cuantas más nos rocemos, más actividades tengamos, las casas de vida, más chispas saldrán. El domingo que no da tiempo a chispear. Lo único que muchas veces vas tú a sentarte a tu asiento, que te cree que es tuyo, que lo has comprado, y se ha sentado alguien allí. Si sabe que me siento ahí, ¿para qué me quita este hermano el sitio, tío? Hay gente que se cree que tiene un sitio ya comprado. Cuanto más nos rocemos, más van a salir estas circunstancias. Entonces la iglesia guay, no sé cómo definirla, la iglesia que a mí me gusta es la iglesia no que no tiene problemas, porque es imposible, sino es una iglesia que sabe resolver sus problemas en esta cultura. Donde vamos a chocar, no nos vamos a llevar bien, vamos a tener historia, pero nos vamos a sentar tú y yo y vamos a poner en medio al Señor. ¿Qué haría el Señor entre estos? Entonces cuando yo me sienta que tengo que amarte como Dios me ama a mí y tú igual, pues entonces no vamos a tener otra cosa que fundirnos en un abrazo y decirte que yo vamos a seguir para adelante. Vamos a darle para adelante. Porque estamos en el reino de Dios y esto lo merece. Amén. De eso se trata. Y es lo que he aprendido en estos días. He sentido tal oleadas del amor de Dios a través de vosotros, de gente de otros países, de gente que ni conozco. Me llegaban mensajes de gente que ni conozco. Había gente de iglesias enteras, grandes iglesias, con la foto de mi hijo proyectado en el púlpito y la gente orando por mi niño y clamando por la vida de mi niño. O sea, me sentí una oleada de amor increíble, impresionante. Pero yo no me quiero quedar con eso. No quiero quedarme con ese momento de crisis donde qué bonito ha sido todo. Yo quiero seguir amándote así. Yo quiero conseguir que tú sigas amándome a mí así también.
Yo quiero que esa corriente de amor siga y trascienda de nuestras vidas, allí donde estemos cada uno de nosotros, que no esté motivada por una crisis, por una situación diferente. Yo creo, mi sueño es que esa corriente de amor sea la cultura por la que Oleum quiera seguir viviendo, sin importarnos los números ni lo que venga, sino viviendo entre nosotros una cultura para que otros vean que Jesús vive en nosotros. Ese es el sueño de Isa y mío para esta iglesia, que el reino de Dios habite entre nosotros, en una cultura de honor, de amor y de honra entre nosotros. Ese es el reino de Dios, donde podamos resolver nuestras diferencias desde esta frase: ¿qué haría Jesús? Jesús te amó a ti más que se amó a sí mismo. Eso debería darte que pensar, porque ese es el estándar que ahora nosotros tenemos. Dios bendiga.